Al borde de la 1 de la tarde, nosotros empezamos nuestra mesa política con Carlos Rodríguez Brown. Bienvenido. Hola, otra vez, ¿qué tal? Carlos Cuesta, saludos. Feliz 2 de mayo, Iván Redondo. Muy buenas. ¿Qué tal estás, Carmen Chubarín? Muy bien, fenomenal, gracias. Y Jordi Gordon. Buenos días, aquí estamos, el día 2. Teníais que estar todos en la Puerta del Sol, saludando a Cristina Cifuentes. Estabais todos invitados y yo les agradezco que estén aquí. Bueno, pues el camino de la regeneración apunta a Cristina Cifuentes. Os pido la palabra en este día. A ver, Jordi. Desgraciadamente, yo creo que eso ya lo hemos oído unas cuantas veces. Pero los casos... ¿Por qué lo dices? Porque no, los casos se siguen sucediendo. Yo creo que la gravedad de lo que está pasando requiere algo más que palabras, requiere hechos concretos y contundentes. Y creo que bueno, yo lo he dicho muchas veces aquí, creo que el Partido Popular debería haber hecho hace mucho tiempo ya una investigación interna sobre todo lo que ha sucedido dentro de ese partido y dar una explicación a los ciudadanos, y no lo ha hecho. Y yo creo que hasta que los votantes del Partido Popular y los afiliados del Partido Popular no asuman eso, como el resto de los partidos, por cierto, asuman que lo primero que hay que hacer es regenerar la propia casa, investigar, esclarecer, etcétera, etcétera, difícilmente el problema de la corrupción lo vamos a acabar resolviendo, mientras sea y tú más. Bueno, pues sin embargo hay que decir que las encuestas publicadas hoy por el diario La Razón y también el diario El País dejan a Cristina Cifuentes absolutamente indemne con todo esto. Sí. No sé qué pensáis aquí, Carlos. Pues yo creo que tiene efectivamente una imagen bastante sólida. Sobre las encuestas ya nos comentará Iván Redondo, que es el que sabe más, pero sí es verdad que es bastante notable que, siendo encuestas diferentes, muy diferentes, la valoración que se hace de Cristina Cifuentes es bastante buena. O sea que da la sensación de que efectivamente la inundación, digamos, del PP parece que de momento no le está afectando a ella. Bueno, yo tengo ahí la sensación, vamos a ver, Cristina Cifuentes, es verdad que el papel que ella ha llevado, que ha desarrollado en esto que hemos llamado Operación Lezo, es el de haber impulsado precisamente la investigación. Ella entrega, un 30 de junio de 2016, entrega el famoso informe sobre el canal Isabel II. Entonces es complicado que la opinión pública cargue contra ella. Ha habido intentos, evidentemente, pero es complicado que la opinión pública cargue contra una persona que es la que pone o empieza a realizar eso mismo que estaba reclamando Jordi. Es decir, hagamos una auditoría, hagamos una investigación interna. Ella empieza a hacerlo. Y cuando se descubre eso, lo primero que se hace es ponerlo en manos de la Fiscalía. De hecho, es la Fiscalía la que ha tardado un año en empezar a actuar. Es decir, no sabemos bien por qué. Ya había una investigación previa, pero ya había denuncias previas. Pero, o sea, a lo que voy, o sea, yo lo que separaría un poco, porque estábamos hablando de Cristina Cifuentes, pero si vamos al PP, ¿no?, que también han salido las encuestas. Que entonces yo, cuidado, porque es verdad que como persona Cristina Cifuentes tiene su tirón, en esta crisis no está ella dentro, al revés, ella es de las personas que ha lanzado la investigación, pero el Partido Popular como partido, en estos momentos yo tengo la sensación de que si no le está impactando más la corrupción, que no le está impactando todo lo que podría impactarle, es sencilla y llanamente porque sigue teniendo a un Podemos, que sigue enarbolando esa bandera del miedo, obviamente, porque es así, con esos intentos de generar una especie de frente popular, y tiene una ausencia de nadie que compita con él, porque Ciudadanos se ha quedado en una especie de tierra de nadie. La cosa sería muy distinta si el Partido Popular no contase con este esquema, y ahí yo estoy convencido que sí que le impactaría la corrupción. Le dejamos a Iván como para finalizar y le damos la palabra a Carmenchu mientras vemos este acto que se está desarrollando en la Puerta del Sol. Tienen imágenes del directo, podemos verlas. Ahí las tenemos. Es la parada militar, Carmenchu. A ver, que tenías que estar tú ahí. Entre ellos desfilando, dices. No, hombre, no. No está porque se le ha olvidado la boina. Carmenchu, por favor. ¿De cabo gastador o cava gastador? Mismamente. Bueno, pues ahí vemos este momento. Carmenchu, yo a ti quería hacer mención a este acto en donde hemos visto solo mujeres representando una al gobierno, como era Soraya Sáez de Santamaría, otra a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, otra a la Alcaldía de Madrid, al Ayuntamiento, Manuela Carmena. Y yo te preguntaría, ¿y? Ah, bueno, no te sorprende, ¿no? Hombre, delegada del gobierno. Ya es hora, ¿no? Bueno. Quiero decir, no, lo que decíamos, por ejemplo, de Cristina Cifuentes, es verdad que lleva demasiado poco tiempo en la comunidad. Mira, a ti no te sorprende, pues mira, a mí me ha sorprendido un montón. No, a mí me parece muy bien, pero lo que te quiero decir es que ya era hora, ¿no? O sea, que el hecho de que todavía nos sorprenda indica que, bueno, pues que no se ha incorporado el 51% de la población en el imaginario de la gente, tal y como debería ser, ¿no? Decía de Cristina Cifuentes que efectivamente se ha incorporado hace poco, ha llevado a la Fiscalía el tema Lezo,
pero ahora mismo tiene 3 personas sentadas en la Asamblea, sobre todo 2 de ellas, Isabel González menos, que están un poquito en la incógnita de qué va a pasar con respecto a estos temas. Incluso algún consejero del que alguno de los imputados en la púnica ha hablado, como por ejemplo el consejero de Medio Ambiente, que tampoco por el momento ha sido tocado y por ende pues no tenemos por qué decir nada en contra. A mí hay una cosa que me llama profundamente la atención, por ejemplo, de la encuesta de Demoscopia, que ahora nos hablará más Iván, y es que primero, da una bajada de 8 puntos, o sea, la corrupción le pasaría bastante factura al Partido Popular, pero de 6, nada menos que de 6 al PSOE también. O sea, claro, que está un poquito manga por hombro, que hoy dicen una cosa, mañana otra, y que no se aclaran entre ellos mismos, ¿no? Y con respecto a los otros 2 partidos, el Partido Popular y el PSOE, sin embargo, tienen los líderes muy bien valorados, y en cambio Podemos y Ciudadanos lo que hacen es tener unas subidas más o menos notables, en el sentido de que los líderes en los partidos tradicionales tapan un poco lo que significa el partido, y sin embargo Podemos y Ciudadanos aparecen como con líderes desconocidos. Nadie creo que sepa muy bien quién es Ramón Espirano, quién es Ignacio Aguado, quizá en sus familias y en la comunidad y en la política sí, pero quiero decir, desde el punto de vista de los que conquistan la encuesta, y sin embargo la marca se mantiene solvente. O sea, pues con lo que ya nos ha anunciado Carmenchu, aquí están viendo, Iván Redondo, nuestros espectadores, pues esta encuesta. La fuente es Metroscopia y ahí está el panorama, ¿no? El dibujo del panorama. A ver, yo creo que hay 2 factores que hay que tener presentes en los sondeos en la matemática política que se publica sobre todo este año, pero en plena legislatura. El primero es que no estamos en tensión electoral. Lo digo porque cuando estamos en tensión electoral, las intenciones directas de voto, por ejemplo, eso son estimaciones ya, pero que la gente puede ver en los sondeos, pues tienden a incrementarse. Es un detalle importante. Y luego 2, estamos en una zona de ruptura y mayo va a ser un mes donde la zona de ruptura vuelve la corrupción, vuelve a agitar la política española, vuelve a agitar a los 2 partidos clásicos, fundamentalmente al Partido Popular, y evidentemente los emergentes tienen una oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en algún momento se va a equilibrar. Yo no veo equilibrados ni este sondeo que está bien hecho, ni tampoco el de La Razón, que dice prácticamente lo contrario. La gente se tiene que preguntar, pero bueno, ¿cuál es la tendencia? Es muy difícil encontrar las tendencias porque, como te dije la semana pasada, íbamos a un contexto de un mercado electoral parecido al del 2014. Otro está mal hecho, es que no puede hacerse uno y lo contrario. No. Quiero decir que en uno no puede bajar el PP y en otro no puede subir. O sea, ¿dónde está la virtud? Pero vamos a explicar. Tiene 2 partes. La intención directa de voto está con los microdatos y es la parte que no ves tú en el sondeo, porque luego se hace una estimación. Bajo mi punto de vista, estamos en un mercado electoral bastante inestable y mayo va a definir mucho lo que puede ser los próximos meses, no solo de la legislatura, sino de lo que es la intención directa y también la estimación de voto. Entonces, cuando tú haces una estimación, pues planteas varios factores. Entonces, ¿yo qué creo? Bueno, pues que como todo el mundo ha podido ver, hay una estimación en la que se considera que la corrupción le va a perjudicar mucho al PP y otra en la que por el tirón de Cristina Cifuentes, pues puede paliarlo. Pero son 2 hipótesis. Son 2 hipótesis de 2 tendencias que las han podido ver y es así. Los resultados contradictorios en microdatos no lo son, en las estimaciones sí. Esa es la parte de cocina. Quiero explicar una cosa, por ejemplo, en la de La Razón, que puede ser muy llamativa porque le da un incremento de representación al Partido Popular. Antes Carlos iba a una de esas claves. Aquí hay 3 claves antes de llegar al elector y asignarle una estimación o una intención de voto. La primera, el candidato, la segunda, el partido y luego el elector. Candidato, claro, Cristina Cifuentes sube. Sí, pero lo que se está evaluando en ese incremento de Cristina Cifuentes, ¿qué es? Claro. Que está tratando de sacar el escándalo de la Comunidad de Madrid. La parte clave de los sondeos es, porque en España se vota por candidato, en el mejor de los casos un 20%, Nieves. Ajá. El 80% son las siglas. Entonces, ¿cuál es la estimación de La Razón? Que el PP y sus siglas, en un ejercicio en el que mañana no hay elecciones ni este domingo, pueden ser dentro de 2 años, va a resistir. Es una hipótesis. Y la hipótesis de Metroscopia es que si hubiera elecciones mañana, el PP no resistiría. Y la clave es esa. Y yo te voy a dar un dato. En lo que veo de las comunidades autónomas, para sacar un poco de la Comunidad de Madrid el espectro, que baja 7 puntos, ¿no? Por ejemplo, para Metroscopia. Un poquito más, casi 8. Hay un impacto directo en las comunidades autónomas PP, marca PP, de una media de 3 puntos. Entonces, pero hay que explicarle a la gente, ¿será capaz Cristina Cifuentes? Porque estas son tendencias, ¿no? Que no lo ven como valores absolutos. De sacar el escándalo de la Comunidad de Madrid, sí, lo está consiguiendo. Por eso un 80% de aceptación de sus propios rivales. Pero ¿será capaz lo del PP? Esto es más complicado. Mucho más complicado, pero tiene tiempo. Y, insisto, no hay tensión electoral. Si yo viera esto a una semana de la elección, pues sinceramente me creería mucho más la de Metroscopia.
Es que yo creo realmente que la razón está pensando que en algún momento se va a equilibrar en su estimación, como fue el 26J, y al final el PP no bajó. Eso no se debe pensar. Ya, pero hay que explicar a la gente que son muchos factores que hay a la hora de la estimación. No, pero las encuestas marcan, Carlos, tendencias. No marcan valores absolutos. Una cosa, Nieves, la clave de esa encuesta, sé que cuesta mucho más porque te fijas en el primero y en el segundo, pero la clave es la subida que dan las dos a Ciudadanos. Bien, pues vamos a hablar de Albert Rivera, vamos a hablar de la vicepresidenta que en este día han comentado todo lo que está sucediendo. Soraya Sáez de Santamaría, que está presente en este acto que están viendo ustedes en directo, ha comentado lo que van a escuchar. Yo creo que hay que trabajar mucho en la Comunidad de Madrid y hay que hacer también muchos esfuerzos y yo creo que eso es lo que se está haciendo en esta comunidad para ser transparente, para ser ejemplar y para dar a los ciudadanos un buen servicio público. Pues se está haciendo un verdadero esfuerzo para ser ejemplar y transparente. ¿Qué ha dicho Albert Rivera? También lo tenemos, escuchen. Sí, si imputan a la presidenta de la Comunidad de Madrid o no, incumplen el pacto anticorrupción, podríamos hablar de una moción de censura, pero de momento no han imputado a la presidenta ni hay un incumplimiento del acuerdo. Por tanto, Podemos tiene que acostumbrarse a trabajar. El objetivo de Ciudadanos es ganarle en las urnas al PP y al PSOE. Bueno, pues que Podemos está diciendo le invita a trabajar. Ya, pero una cuestión. Yo no sabía si Albert Rivera le estaba contestando a Podemos hasta que he visto el final o le estaba contestando a Inés Arrimadas, que es de su partido en Cataluña. Porque es que dijo exactamente lo mismo Inés Arrimadas. La misma frase. Si Cristina Cifuentes es imputada, desde luego se tendrá que marchar. Pero no has oído hablar del argumentario, claro, Carlos. Tal cosa me como parece, que lo me parece maravilloso. Qué malo es si lo dice Podemos, qué bueno es si lo dice uno de los míos. Vamos a ver, esa encuesta da otra clave, que es ese auge de Ciudadanos. Vamos a ver, vamos a poner la vista un momento en qué ha pasado en Francia, ¿verdad? Los dos partidos clásicos, los dos partidos históricos, el uno ha acabado el quinto, el Partido Socialista, con un 6,4% del voto, que se dice pronto, 6,4%, está para pipas. El otro partido, lo que sería el Partido Popular, la derecha clásica, tercer partido, no pasa a la segunda vuelta, Fillon. Eso es lo que ha ocurrido en Francia. Ahora volvemos a España, ¿vale? Cuidado con esta historia de la corrupción no impacta, aquí no pasa nada, que bien vive. Esto es así mientras que no tengas un competidor que te pueda absorber el voto. Y esa situación en España ya ha cambiado. Ha cambiado con el Partido Socialista con Podemos y ha cambiado con Ciudadanos con el Partido Popular. Y una de las comidillas internas en el Partido Popular, y yo la comparto 100%, es que si Ciudadanos, en vez de haberse escorado, por mucho que diga esto de liberal progresista, ya no saber lo que es, si en vez de escorarse hacia la izquierda, se hubiese escorado claramente hacia los valores que representaba y los principios que representaba el PP, en estos momentos el mordisco sería de tal magnitud que no le cabría en la boca a Ciudadanos. Entonces, bueno, han tenido suerte de que Albert Rivera pues hace este tipo de cosas. Primero le manda a Inés Arrimadas a que diga lo mismo y luego lo critica porque lo ha dicho Podemos. Pero esto ya es cosa suya. Albert Rivera se ha comprado una brújula para ver para dónde hay que ver el mordisco. A ver, yo quiero preguntarle al doctor... Una brújula manual. Al doctor Rodríguez Brown, la misma pregunta que estamos haciendo a nuestra audiencia. ¿Debe Rajoy dimitir como pide Podemos? Eso depende de si uno sigue el criterio de Esperanza Aguirre o no. Esperanza Aguirre ha causado una verdadera revolución en estas cuestiones de cuándo uno debe dimitir. Esto es para una tesis doctoral, ¿no? No, lo podemos resumir. Si yo nombro imaginemos a Carlos Cuesta, y me sale rana, cosa que es altamente probable, entonces aquí hay dos posibilidades. Una, yo digo, fue él. No sabía que era rana. No tengo nada que ver. Pero esa es la variante no Aguirre. La variante sí Aguirre, ¿cuál es? Pues, aunque yo no he hecho nada, como nombré a Carlos Cuesta en un momento fatal de mi vida, pues entonces dimito. A Carlos Cuesta y a 15 primos suyos, ¿eh? No solo a Carlos Cuesta. Por eso también porque me cae bien la familia Cuesta. Carlos, sí, siguiendo con Ciudadanos, porque es muy interesante. En un sondeo, pues uno de ellos te dice que sube poquito, en otro una subida estratosférica, ni una cosa ni la otra. Pero hay una oportunidad porque hay una zona de ruptura y se está redefiniendo el marco otra vez. Y hay una clave que ha variado en los 2 últimos meses y sobre todo estas 2 últimas semanas. A mí sí me preocuparía desde la Moncloa, que es que el presidente, a un votante que le estaba empezando a seducir de Ciudadanos para que volviera, ¿os acordáis de los sondeos de 147 escaños, 148 escaños? Le suspenden ahora otra vez. 3,35 por la corrupción, porque tú vas a qué le valoran al presidente en positivo y le dan un 6 en economía. La corrupción hace mucho daño al Partido Popular y solo hay que ir al 20D, que lo voy a recordar siempre porque es importante, 3,5 millones de votos menos, incluso Alberto Núñez Feijóo de manera muy clara siempre dijo, nos ha penalizado la corrupción, y más de 60 escaños que perdieron. Si me dejas una explicación pero económica, el presidente vuelve a suspender para un votante
que gracias a él solo hace 2 meses, con una legislatura que parecía más tranquila y no tan ficticia como ahora, podía tener casi 150 escaños. Jordi, nada, simplemente una explicación de por qué creo yo que está pasando esto que está pasando. O sea, aparte de que ya han pasado muchos años y muchos casos de corrupción y eso va generando una especie de pozo. Vamos a ver, en estos momentos económicamente, me salto al tema económico, ¿por qué está impactando mucho más la corrupción? Las nuevas contrataciones, los nuevos contratos que se están desarrollando ya no son contratos como los de antes. Es decir, estamos en una economía mucho más competitiva, los sueldos son más bajos. En medio de todo eso, el aluvión de informaciones que tú recibes sistemáticamente, el uno se lo lleva, el otro se lo lleva, el otro se lo lleva, traducido a la mentalidad de la gente que está recibiendo la información, este me lo ha robado, este me lo ha robado, este me lo ha robado. Y la gente está haciendo la equiparación entre cuánto me falta de mi sueldo con respecto a lo que yo perdí en el anterior trabajo, con respecto a lo que yo esperaba ganar y cuánto se han llevado. Y la conclusión que está sacando la gente es lo que a mí me falta de mi sueldo, que no es verdad, pero está sacando esa conclusión, es lo que vosotros habéis llevado. Y eso claro que tiene un impacto electoral y cada vez lo va a tener más. Bueno, estamos viendo estas imágenes en directo. La presidenta de la Comunidad de Madrid está saludando a las autoridades militares. Ha concluido ya esta parada militar. Vemos que también saludan pues, la vicepresidenta, también la alcaldesa de Madrid. Bueno, pues así ha concluido de momento esta parada militar y ahora comienza otro, que es el acto civil, donde van a ver ustedes muchas caras conocidas en esa entrada del Real Palacio de Correos, donde todos los años pues celebramos la llegada del nuevo año, ¿eh? Jordi, ¿cuántas veces ha estado ahí con las uvas, ¿no? Celebrándolo. Muchísimas, todos los años cojo sitio. Todos los años estás ahí, todos los años cojo sitio. La primera uva me la como yo. Con las uvas y la botella de cava, ¿eh? No creas que solo con las uvas. Cava, bueno, en fin, yo no sé. Bueno, yo quería comentaros, hay una figura que la vamos a ver pasar inmediatamente, que se perfila como el nuevo Delfín, Jordi. Pablo Casado. Se dice que es la cara de la renovación del PP. ¿Por qué se te ha quedado a ti esa cara? Hombre, estábamos hablando... Yo creo que fue una desilusión, porque él quería tener una carrera. Pensaba en Esperanza Aguirre, pensaba en el nuevo portavoz, pensaba en... bueno, en fin. Se ha quedado como... Lo pensaba porque... No, pensaba en el juego de los partidos. Pablo Casado, candidato a posible Delfín en Castilla-León, ahora de repente lo traemos a Madrid, en fin, bueno, creo que eso, vamos a ver, queda bastante tiempo, vamos a ver si eso no. Pero yo quería tocar un momento... Mira, pero mientras ves las imágenes, a mí me gusta ver a la presidenta con los ciudadanos. Te digo la verdad. Es que esto es la esencia, ¿no? de la política. Yo es que creo que de todas las maneras, vamos a ver, en el panorama que tenemos, yo creo que discutimos el resultado, el impacto de las encuestas, que está muy bien, pero el impacto en los ciudadanos, y antes Carlos hablaba de esto, el impacto en los ciudadanos, en la vida de los ciudadanos, de los casos de corrupción, en la necesidad de la regeneración de la vida política, yo creo que eso deberíamos de ir más allá. Todos los partidos deberían de ir más allá, además, en este tema, porque si no, al final, es como saco partido de lo que le pasa a uno, le pasa al otro. Y la corrupción sigue provocando estragos, yo creo. Y la economía, porque no nos olvidemos, la gente que pedía austeridad a los ciudadanos y que ha provocado los recortes, etcétera, etcétera, es la que se lo estaba llevando, y eso es demoledor, y la gente está muy enfadada, cuidado, ya veremos a ver cuándo ese enfado se manifiesta, porque estamos muy lejos de las elecciones todavía, pero el desgaste de los dos grandes partidos continúa, vamos a ver hasta dónde llega. O sea, cree, y lo digo a Carmenchu, cree, Jordi, que la gente está ya... enfadada, sí. Enfadada, o sea, es un paso más allá en fin, estar un poco estupefactos. Yo creo que tienen bastante saturación, y curiosamente en la encuesta, creo que es en la de Metroscopia, incluso los propios votantes del Partido Popular, no sé si queriendo un poquito ya hacer una raya para que a partir de ahora la cosa sea diferente, culpan a Esperanza Aguirre de todos los escándalos de corrupción hasta ahora. O sea, mayoritariamente, de ahí un alto porcentaje que dice que Esperanza Aguirre tenía la culpa, hablando, como decíamos antes, de lo de Cifuentes, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente el Partido Popular, en este caso, ya que hablamos de Aguirre y de Cifuentes, tiene la suerte, entre comillas, de que todavía faltan 2 años para las elecciones, y entonces se puede tamizar mucho. Depende de cómo vayan las cosas, pues todo ese descontento, toda esa frustración y todo ese hastío, ¿no?
Ya, bueno, seguimos viendo imágenes en directo. Hay que ver la afición por el selfie, Iván. O sea, no eres nadie si no te haces una foto con... Es una enfermedad. La popularidad de Cristina Cifuentes, de la que hablan los sondeos, solo hay que verlo. No es una líder a la que se le abuchee en un momento de máxima tensión como el que se está viviendo en el PP de Madrid. No, vamos a decirlo con claridad. O sea, quiero decir, la gente está cabreada. Sobre todo el votante del PP. Porque otras personas votan también otras opciones. Y entonces, quiero insistir otra vez en el votante del PP que estaba saliendo, y lo sacabas tú, Carmenchu, y que es interesante. Está muy frío y ha recibido un golpe moral importante. Y yo las cifras que vemos antes de las estimaciones, que unas han ido hacia la derecha y otras hacia la izquierda de manera clara, lo cual es totalmente respetable y así les ha salido, pero no vemos esos microdatos de intención directa de voto tan bajos en la marca PP desde el 2014. Entonces, puede pasar cualquier cosa. Insisto, puede pasar cualquier cosa porque el PP de Madrid, lo comentábamos la semana pasada, y salvando las distancias, no es conectamos con Valencia, es Palacio, es el cuartel general y tiene un impacto en todas las comunidades autónomas. Por eso se hablaba de esos 3 puntos de media que baja la marca PP en prácticamente todas. ¿Que hay tiempo para recuperar? Por supuesto que sí. Pero que en este momento yo no me la jugaría. En lo cual es la reacción del PP. ¿Por qué? Porque te digo que son las mismas cifras que en 2014. Luego vino el 2015, que había un año y medio, y esas europeas, ¿os acordáis que a todo el mundo les sorprendió su reacción? Donde Mireia Arias Cañete sacó un resultado muy bajo, mucho más de lo que decían también los sondeos, y todo el mundo creía que al final iba a aguantar ese votante, y sorprendió en 2015 castigando de manera contundente al Partido Popular. Y yo creo que cuando es la corrupción, cuando es la economía o es otro asunto, es distinto. Pero cuando es la corrupción y es el PP, por supuesto que tiene un impacto directo. Oye, ¿Qué diréis? ¿me dejáis daros una noticia que a mí me ha dejado helado? Porque estamos hablando de festividad, de encuestas. Una mujer de 44 años y su hijo de 12 han resultado muertos en Alcobendas por arma blanca. Se cree que podría tener que ver, de momento se está investigando, con violencia de género, que por cierto también la presidenta de la Comunidad de Madrid hablaba de que había que estar unidos frente a la violencia de género, pero fijaros, mujer de 44 años y niño de 12. O sea, que es que... ya no solamente hablamos, Carlos, de violencia contra las mujeres, ahora también contra los hijos. Es que en algunos de estos casos se produce violencia también. Es que la violencia contra las mujeres se olvidó durante muchos años a los niños. Yo recuerdo, en el año 2004 hice yo un documental sobre la violencia de género y ya entonces contrasté, no había ni un solo dato sobre el problema de los menores, qué pasaba con los niños, que era terroríficos. Por ejemplo, hay un síndrome, ¿no?, que está descrito, que es el de los niños que vigilan, que no duermen y que se convierten en víctimas para que no peguen a las madres. Por ejemplo, cuando están de noche, ¿no?, vigilando para que cuando llegue el maltratador, que llega muchas veces el borracho, etcétera, etcétera, y se produce tal, pero hacer algo para que en realidad la rabia y la violencia se descargue sobre él. Bueno, pues ¿qué pasa con los niños de las madres muertas? En muchos casos todavía no está resuelto bien por la justicia el problema de que los jueces a veces obligan a los niños a que sean a que tengan que visitar a los maltratadores. La violencia es violencia y fíjate, mencionaba una cosa, Jordi, que yo creo que es muy importante, no está resuelto bien. Es decir, la famosa ley aquella no ha resuelto esta historia. De hecho, en estos momentos estamos con tasas de criminalidad mayores de las que teníamos al inicio. Y esto es una cuestión que yo creo que tendrían que empezar a mirarlo todos los partidos sin carga de politización. O sea, la violencia contra una mujer, la violencia machista, la violencia contra un niño, la situación en la que quedan los niños, independientemente de que acaben salvándose o no salvándose. Hay cuadros que, independientemente de que no se llegue a matar a nadie y no salga en un periódico, los cuadros familiares son tremendos. Hay una familia por la que hay que preocuparse. Y en esto deberían estar todos los partidos sin intentar utilizar esto, que es en lo que se ha convertido en una especie de ariete político. Y el resultado lo estamos viendo. Leyes que salen con unas modificaciones que incluso desde el punto de vista jurídico son más que criticables, el tema de la inversión de la carga de la prueba, este tipo de cuestiones. Y al final, ¿cuál ha sido el resultado? Más víctimas. O sea, esto es un problema muy serio. Pero Carlos, también se dice más y también. Pero vamos a ver, el hecho de que la ley integral contra la violencia de género pensáramos que iba a acabar con la violencia de género es como pensar que el Código Penal va a acabar con los asesinatos. O sea, no tiene nada que ver. Lo que está es para castigar y para regular determinadas cosas. Evidentemente es muy perfectible, hay que implementar muchísimos más medios, pero vamos, yo creo que ha sido un avance como de la noche al día. Los avances son con medios policiales también sí. El avance también
también en el número de denuncias, el avance también en el que, por ejemplo, en los últimos presupuestos, que se rebaja ya el dinero que hay que emplear en estas cuestiones. Yo creo que eso es un paso atrás extraordinario, porque evidentemente esto sigue sucediendo. Claro que sigue sucediendo. La policía te cuenta una cuestión. Una de las medidas que se metió en aquella reforma era que tú conseguías determinados privilegios en caso de una separación con respecto al trato con tus hijos, la tutela de tus hijos, si plantabas una denuncia sobre violencia machista. El resultado policial de esto ha sido que, como se han multiplicado las denuncias, y muchas de ellas por la mala fe de determinados abogados y determinadas personas, han tenido que incrementar la dotación de investigación sobre un montón de Carlos, pero bueno, yo si os parece, termino la frase que me parece que es bastante lógica. Si os denuncian más casos y la policía tiene que atender a más casos, ¿a cuántos policías toca por caso? A menos, ¿verdad? Me parece que es una cuestión difícilmente discutible. En estos momentos lo que necesitamos es que los casos reales, no conseguir una cifra con la que diga, fíjate la cantidad de casos que he descubierto. No, lo que necesitamos es protección de las familias, protección de las mujeres, protección de los niños, protección de los hombres. Eso necesitamos. No convertir esto en una especie de escaparate político maravilloso con el que te vayas a un acto y digas, yo soy el que más he levantado porque fíjense qué dato he conseguido de denuncias. Ojo con una cosa muy importante y gravísima siempre que se habla de estos temas. Hay una tendencia, y yo he deducido algo así de tus palabras y a lo mejor te he entendido mal, a decir no, porque en algunos casos se trastoca un poco la denuncia y tal. El Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial tiene datos de que las denuncias falsas son el 0,08%. ¿Medido cómo, Carmencho? O sea, son dos... medido en los tribunales. Por si se deduce testimonio o no, Carlos. Eso es una forma de hacerlo muy clara. ¿Sabéis cómo es la inversión de la carga de la prueba? Pero además discutir eso me parece es que, vamos, es que empezar a decir que puede haber denuncias falsas y manipuladas, lo único que hace es lo que yo he dicho es una cuestión que si habláis con despachos de abogados, habláis con jueces y habláis con la policía, más allá de la estadística oficial, os lo van a reconocer el 90%. Y no sabes hasta qué punto hablamos y qué cerca lo tenemos. Carmenchu, a mí, yo sé perfectamente que hay una serie de tópicos por los cuales cuesta muchísimo entrar. Y si un periodista cruza esa raya, automáticamente eres la diana y te caen por todos los lados. Es la denuncia falsa. Yo, Carmenchu, no sé si me conocerás, estoy especializado en no salir de ninguna de esas dianas. Me da lo mismo. Si creo en lo que tengo que defender, lo defiendo. Me parece estupendo. Y sé perfectamente por las conversaciones que he tenido... no son las denuncias falsas. Jordi, no pasa nada porque dejéis hablar. No pasa nada porque dejéis hablar. Venga, Carlos, concluye y dejemos a esa estadística parte de la base de una reforma que se hizo en la ley. Al invertir la carga de la prueba, si a mí, yo ahora me voy con Nieves, salimos y nos metemos detrás de ese escenario, ¿verdad? Y coge Nieves y sale corriendo y dice, Carlos se ha intentado propasar conmigo, Carlos me ha pegado, yo tengo que demostrar que no ha sido así. ¿Cómo demuestro que no ha sido así? Esa estadística se basa en eso. Absoluta. ¿Pero qué simplificación? Iros a la ley y leerosla. ¿Yo qué queréis que haga? ¿Os acordáis del exalcalde de Valladolid diciendo, si yo me meto con una señora en el ascensor y ella sale diciendo que le he quitado el sujetador, ya es horroroso? Hombre, por favor, de verdad, que son temas muy serios. A ver, sí, son perdón, temas, Jordi, que quieres hablar desde hace un rato. Son temas muy serios como para hablar así de ellos. Vamos a ver, yo creo que el problema de, por ejemplo, perdona Carlos, estadísticas, la mayoría de los crímenes que se producen contra las mujeres, en muchos casos las mujeres ni siquiera habían denunciado, o cuando habían denunciado no había tenido consecuencias ni la persona, que ni siquiera había una resolución judicial de separación o de poner medidas cautelares, ni siquiera. En el caso de los asesinatos, estamos hablando de 1 a la semana. Jordi, y además de los asesinatos, que son noticia todos los días, no hablemos de las personas, de las mujeres que sufren violencia física, violencia psíquica y producen unos estragos. Y en muchos casos, por ejemplo, los intentos de asesinato dejan secuelas físicas y psíquicas en las personas. Estamos hablando de miles y miles de personas. Y luego en los niños. Ese problema no puede afrontar ese problema no puede ser discutido poniendo en la misma balanza, en una balanza similar, el tema de que haya denuncias falsas, porque es otro fenómeno completamente distinto. Entonces, el debate no puede estar centrado ahí. Déjame hablar a mí ahora. El debate tiene que estar centrado en que realmente el problema de la violencia contra las mujeres, hablemos de la violencia contra las mujeres no en España, solo en el mundo. Por ejemplo, la trata de blancas que se ha puesto de moda ahora. Más de medio millón de personas que sufren violencia. Estamos hablando de que es un fenómeno mundial. La noticia es que una mujer de 44 años y su hijo de 12 han sido víctimas, en fin, han muerto
por arma blanca, han muerto por arma blanca. Pero fíjate, en el día de hoy en Alcobendas, que es terrible, Madrid, es terrible que mueran también los niños, pero la cantidad de niños que quedan huérfanos porque han asesinado a sus madres, eso yo creo que lo apuntaba también Jordi, eso es un caos de un problema lo que no se puede plantear extraordinario. es que para combatir esta violencia, que todos estamos diciendo que la queremos combatir, por lo tanto no deslicemos determinadas insinuaciones, todos estamos intentándola combatir, no podemos decir la ley es buena sí o sí y ya no se puede hablar de ella. La ley es perfectible como todo. La ley, con la inversión de la carga de la prueba, precisamente por eso que tú estabas diciendo, Jordi, lo que está haciendo es que la dotación policial se tenga que dividir en un montón de focos donde no está comprobado que haya esa peligrosidad. Y fruto de ello, donde ellos investigando sí podrían ver la peligrosidad, no pueden estar. Pero decir que eso afecta a la protección de las mujeres cuando, por ejemplo, se ha recortado los presupuestos. Es que se ha recortado este año. A ver, Rodríguez Brown, pero es una cuestión de la voluntad política. Que hay más compañeros que quieren hablar. Adelante, Rodríguez Brown. Primero vamos a hacer la perspectiva internacional. Es cierto lo que decía Jordi, que este no es un problema español, es un problema de muchos países. Y una de las observaciones que han hecho los estudiosos de esta materia es bien interesante, porque nosotros tendemos a dar por supuesto que la intervención del Estado y el gasto público es lo que se necesita para resolver este problema. Y que es un problema grave y ahí no vamos a discutir si estamos... Eso es evidente, ¿no? Ahora bien, resulta que estos datos dicen que los países que se destacan en esta siniestra estadística son los países nórdicos. Y son países en donde hay impuestos muy altos y el gasto público es muy alto y además el cuidado históricamente que han tenido a las mujeres ha sido siempre puesto como ejemplo con respecto a nosotros. Con esto digo que la situación es algo más complicada de lo que parece a primera vista. Y en segundo lugar, lo que hay que destacar es que las dos cosas, estos dos bandos que estábamos viendo, me parecía que podían perfectamente ser complementarios, porque uno puede aceptar la argumentación de Jordi y de Carmencho y al mismo tiempo reconocer que la ley no solamente es perfectible, sino que además puede haber empeorado la situación en el sentido de la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué pasa porque se admita esto? Yo no encuentro, la verdad que sea... Bien, conciliador Carlos Rodríguez Brown, aquí conciliando... Cosa que nunca soy. Es verdad que haya más violencia en los países nórdicos, lo que pasa es que hay más denuncias y hay una tradición mucho mayor de denuncia y lo conozco bastante bien el asunto. Por ejemplo, en Suecia, ejemplo bien concreto, las mujeres, casi el 80% de las mujeres trabaja, está fuera de casa, tiene mucho más independencia y está mucho más protegida desde el punto de vista de la denuncia. En muchos casos, en este país, muchas mujeres, y yo he conocido mujeres así, amas de casa, que para no destruir su familia aceptaban seguir siendo maltratadas. Yo he estado en una casa de acogida con una mujer que aceptaba eso. Y para si comer, volvía con su verdugo. Comer. Ajá, Iván, sobre este tema que se sale, pero también es política, o sea, de cómo se aborde este tema, tiene que ver las leyes, que se legislen, como que nunca ¿no? tenemos que estar fuera de esta pelea y bajar los brazos. Yo estoy de acuerdo con Carlos y quiero introducir algo que muchas veces lo explico en el ámbito político, porque es el cambio cultural, que no es algo que consigas, es algo que tienes que ir siempre a más. Yo cuando estaba escuchando a Carlos, técnicamente le estaba escuchando y lo que yo creo que él pretendía hacer era, ser contundente y mejorar una ley. Y dotarla de más recursos económicos. Dotarla de más recursos económicos. Yo creo que eso es compatible totalmente con la dimensión cultural que creo que Jordi y Carmenchu querían lanzar. Pero también quiero dejar bien claro que Carlos iba en esa línea. Yo lo estaba escuchando así. Y además que decimos que no es solo un problema económico, principalmente el tema de la violencia machista es un problema de educación. Ahí es donde habría que poner absolutamente la fuerza, ¿no? Pero bueno, que Mariano Rajoy va a tener que dimitir por la o sea, tú contestas a la pregunta. Pues precisamente vamos a hablar de Podemos, concretamente de Pablo Iglesias. Aprovechó, don Carlos, aprovechó la jornada de ayer, del 1 de mayo, para reivindicar no ya la mejora de las condiciones laborales, sino la moción de censura que insiste en plantear contra el gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, ¿qué pensáis de la moción de censura? ¿Va a cuajar el Partido Socialista? En esa carta a Fernández ha dicho que no. La reacción del Partido Socialista ha sido negativa no solamente por parte de uno, sino por parte de todos. Yo creo que ninguno ha entrado a ese trapo y yo creo que hacen bien. Hacen bien, creo que a lo mejor así para poner una nota discordante. Pon la nota. Bueno, yo creo que primero la situación justifica que haya una moción de censura. ¿No? Objetivamente, la situación de corrupción sí que plantea que podría ser una situación. Yo creo que
En el fondo es correcta. En la forma, posiblemente, tal como fue planteada por Podemos, creo que es manifiestamente mejorable y tiene que ver con sus necesidades de ocupar el espacio político y, evidentemente, hacerle al Partido Socialista una sombra alargadísima que no pase, que se alargue hasta después del verano, ¿no? Es decir, con primarias, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, objetivamente, y yo lo comprobé ayer, yo pasé ayer, por ejemplo, por la Puerta del Sol con la manifestación del 1 de mayo, cuando Fernández Tocho habló de la moción de censura, diciendo que ellos, bueno, consideraban que había este problema, ¿no? La reacción de la plaza fue de aplausos. Es decir, que mucha gente que está cabreada, que está enfadada... ¿De cuántos había en la plaza, Jordi? Bueno, había unos cuantos miles. ¿500? No, había unos cuantos miles. ¿1.500? No, más. Pero bueno, 22. 22. Vale, como Carlos estuvo también, que creo que los contó, ¿no? Pero hay una cosa que se llaman periódicos. Claro, bueno, los es igual, lees y pero yo estaba allí. Pero bueno, lo que quiero decir es que... pero depende, porque hay cosas que la gente aplaude y otras cosas que la gente no aplaude. Yo lo que noté es que la gente aplaude, que en las redes mucha gente lo apoya, porque hay un malestar de fondo. Otra cosa es que tenga virtualidad, que políticamente como maniobra política aparezca desdibujada. Y creo que le va a hacer bastante daño al Partido Pero la moción de censura no es para criticar al gobierno. Perdona, porque estoy viendo a Errejón en la parte de atrás. ¿Qué hace Errejón? En la parte de atrás del comunicado de Pablo Iglesias. Bueno, porque sigue siendo de Podemos. No me sorprende que, pues, que está mucho. en el tiro de la cámara. Está en el tiro. ¿Os acordáis un cargo que había antes en Televisión Española que le llamaban Palmero? Tenía su categoría, era el Palmero. Entonces iba a los concursos y aplaudían en el público. Pero qué maldad, Carlos. No, oye, pero hay que reconocerle que entre todas esas virtudes que la gente déjame terminar, Carmencho. Entre todas las virtudes que la gente le otorga, tiene una más, y es la de que asiente muy bien. Lo lleva no, pero está 10 mirando minutos hacia otro lado. Está mirando hacia otro lado. Pero, oye, por si acaso tiene que asentirle a alguna otra persona. Pero déjame contestarle. Quiero contestarle a... Nada, pues no puedo contestarle a Jordi, nada. Evidentemente, la moción de censura, perfectamente legítima. La situación, dices tú, ¿la justificaría? Sí, lo que no la justifican son los números, punto número 1. Sí, claro. Es verdad que en democracia las veces que se han presentado, nunca ha salido adelante. Pero sobre todo, que pretenda Podemos, que el Partido Socialista le vaya a apoyar en esa moción de censura, se lo dijo, no sé si fue Hernando, el portavoz parlamentario, el otro día, y yo creo que me pareció una respuesta redonda. Dice, vale, nosotros apoyamos vuestra moción de censura para que luego vosotros no votéis a nuestro candidato. Entonces, o sea, parece una broma, otra vez, después de lo que hicieron hace un año, ¿no? Entonces, claro, esa luz... Una cosa de la moción de censura rápida. Venga, tercera y moción de volvemos censura a Errejón. Sí. de nuestra historia, ¿no? Cuando se presente, que sabemos, se rumorea que puede ser la tercera semana de mayo, justo antes de las primarias del PSOE. Esa semana. Pongamos en el radar esa semana. Sí, sí. 2. Alfonso Guerra. Las mociones sabéis que tienen una primera parte y una segunda parte. La primera parte se censura públicamente y hay que justificar. Y 2, candidato a la presidencia del gobierno. Alfonso Guerra, ¿qué dice? Cuando censura al gobierno de Adolfo Suárez. Gobierno en minoría como el del PP. Como el del PP. No como en el 87, que Antonio Hernández Mancha, que ya hablaremos y tendremos tiempo para hablar de esa moción, de por qué también le salió mal, se enfrentaba a un gobierno con mayoría absoluta. Y su moción se presenta un mes después del debate sobre el Estado de la Nación, que él no puede participar. ¿Pero qué dice Alfonso Guerra en el 80? Lo digo para que nos suene. Nada más empezar, su censura pública. Que el voto popular y la calle no se corresponde con el voto electo que está en esa Cámara. Primer punto. Y 2, hay un momento donde el candidato a la presidencia del gobierno cierra... Eso pasa ahora. Claro, no, lo digo. Cierra, si termino muy rápido, cierra Felipe González, por no meter el rollo de su discurso, que tendremos tiempo para analizarlo. Pero cierra y dice, sé que los votos no los tengo, pero todos ustedes saben que podría ser posible para visualizar una alternativa. ¿Qué quiere Podemos? Monopolizar la protesta del país. Claro. Punto 1. 2. Presentar una alternativa y sus credenciales. Esa puede ser después. Y presentar sus credenciales de oposición. Pero monopolizar la protesta del país, estoy cuidando mucho el lenguaje. Y presentar las credenciales de la oposición, Emilio Romero, en el diario Pueblo, lo escribió. Caray, bueno. Por la moción de González, con lo que es un poco triste igual para algunas personas, pero es que están copiando a Felipe González en el 80, entonces, pero de manera clara está en el lenguaje. ¿Pero tiene visos de salir adelante o no? Pero no importa, porque una cosa rápida de Antonio Hernández Mancha, y no me quiero meter en el rollo, pero quiero que lo veáis. Decimos siempre que fracasó, claro, fracasó contra un gobierno de mayoría absoluta. Punto 1. 2. La presentó después de un debate sobre el Estado de la Nación un mes después. ¿Y qué hizo Felipe González con mucha inteligencia? Dijo, ¿que me haces una moción? Vamos a hacerla ya. ¿Y sabes qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que perdió todos los debates. Fue un desastre. Vaya. Hay un momento donde está encontrando Nieves los papeles
Y esto lo cuenta a posteriori su propio equipo y no los encuentra en medio del debate. Y claro, reducimos que perdió la moción. Pero por muchas razones. Pero por muchas razones, Antonio Hernández Mancha. Esto es la táctica, pero decía Jordi una cosa sobre el fondo. La moción te da mucho, ¿eh? Decía, moción de censura, sí hay motivos para hacerla. Si hay motivos para hacerla ahora, en España no tendríamos 6 meses de gobernabilidad. No habríamos tenido, de hecho, en toda la etapa democrática, 6 meses de gobernabilidad, porque nunca ha dejado de salir un caso. Yo simplemente quiero recordar una cuestión. El caso de la Operación Lezo, lo que está en estos momentos judicializado son 23,3 millones. Lo digo porque tenemos casos abiertos de todos los partidos, de Convergencia Democrática por 3.700 millones de euros, del Partido Socialista por 3.600 millones de euros, por el Partido Popular por 600 y pico millones de euros. Es decir, si de veras tuviésemos que abrir siempre que sale un caso de esto es una moción de censura, nunca en España habríamos tenido gobernabilidad. Por lo tanto, el argumento, perdóname, pero se cae por su propio peso. No es así. Punto 2. Vamos a ver, aquí estamos hablando de cuándo montar una moción de censura. Los propios partidos, los que no están detrás de esta moción de censura, hablo de Ciudadanos, hablo del Partido Socialista y hablo del PP, están cerrando acuerdos para que no haya ninguna decisión política hasta que una persona investigada no vaya a juicio oral. En estos momentos las personas que encarnan la gobernabilidad de España no están ni imputados y ahora nos cargamos ese supuesto acuerdo porque nos interesa para tumbar a Mariano Rajoy. Bueno, dejemos claras cuáles son las intenciones, pero argumento de fondo no hay ni uno. Y tercera cuestión, ¿te vas a cargar un país sin ningún imputado, sin que haya ocurrido ninguna cosa excepcional que no haya ocurrido en los últimos 20, 25 años? ¿Quién está en la cárcel? Está una persona que es un expresidente de comunidad autónoma. Están siendo juzgados en estos momentos 2 presidentes del Partido Socialista. Se llaman Griñán y se llama Chávez, pero ahí nadie pide nada. Y una cuestión, España está con un crecimiento del 3,2 y creación de 500.000 puestos de trabajo. Un gran momento para meter una moción de censura. Sí, lo digo con toda la ironía. Yo creo que Carlos tiene toda la razón. Lo único, una cosa, los momentos anteriores de la moción fueron totalmente políticos. O sea, fueron menos justificados en este momento que los anteriores. Y estoy de acuerdo contigo en ese punto. Pero lo que opinan los ciudadanos sobre esto. Porque la moción, una cosa que es muy importante, tendrá que decirlo la mesa. No está regulado la participación del presidente y lo que hará. Adolfo Suárez cometió un error. Se picó en la censura pública y empezó a hablar con todo Dios, empezó a encararse con todo. ¿Sabéis qué hizo González en la suya? Pasar. Y habló al final de todo. Y no tuvo el cara a cara con Antonio Hernández Mancha. Yo creo que Rajoy, que no es tonto, lo que va a hacer es decirme de lo necesario y no darle coba a Pablo. No tiene por qué tener miedo el presidente del gobierno a la moción en sentido estricto. Es más un retrato de tener tus credenciales de oposición y decir, yo soy el partido alfa de la izquierda y tú el partido alfa de la derecha. Evidentemente es una operación. Porque me pide paso Asel Sánchez, que está a las puertas de la Real Casa de Correos, donde se está celebrando este acto civil, donde acuden personalidades de todos los estamentos para, pues saludar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues, Asel, cuéntanos qué caras has visto, danos detalles. Hola Nieves, ¿qué tal? Pues acaban de entrar los últimos invitados a esta recepción oficial que está ofreciendo Cristina Cifuentes aquí en el Palacio de Correos. Han asistido la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, o el ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo. Está siendo un 2 de mayo marcado por la corrupción y por ausencias destacadas. No ha llegado ningún miembro de Podemos porque han organizado su propio 2 de mayo en la plaza del Museo Reina Sofía para esta tarde, según dicen ellos, para luchar contra la trama que gobierna España. También en esa reunión, en esa asamblea que van a tener esta tarde para celebrar el 2 de mayo, se va a hablar de la posible moción de censura que presentarían a Cristina Cifuentes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en su discurso, se ha erigido como la líder contra la corrupción, la líder de la regeneración democrática, y ha pedido unidad a todos los partidos políticos para luchar contra la corrupción, independientemente del color que sean. También otra de las ausencias destacadas de este 2 de mayo ha sido la de Esperanza Aguirre, que era uno de los rostros habituales en la recepción aquí en la Real Casa de Correos. Muchísimas gracias, Asel. Nos vamos a ir de la Comunidad de Madrid a la Generalitat. ¿Por qué? Bueno, porque parece ser que va a haber una encuesta para justificar, dicen, la desobediencia. Les leo textualmente. El Centro de Estudios catalán va a preguntar si es importante cumplir la ley. Y además de esta pregunta se va a elegir personas, sobre todo jóvenes. Va a ser el grueso de la encuesta y se va a dejar nada más que 800 encuestas para personas
de más edad, ¿no? Entonces, ¿hay que obedecer la ley? Esto lo pregunto al doctor Rodríguez Brown, que está deseando desobedecer... Hombre, en el caso de la ley fiscal, sí. Eso es. Siempre intentando no pagar impuestos. Hay que obedecerla según qué ley. Menudo liberalismo. El único objetivo es no pagar impuestos. ¿No? ¿Lo dices en serio? No es una broma, esto es una realidad. O sea, el CEO... Es de portero de discoteca. Tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Esta sí, esta no. Esta sí, esta no. O sea, yo simplemente el hecho de que se esté lanzando esto... O sea, estos señores tienen su cargo porque son los representantes del Poder Ejecutivo allí. El Poder Ejecutivo se dedica a hacer cumplir la ley. Voy a repetirlo. Estos señores, su única función es hacer cumplir la ley. Y están preguntando a la población si es importante cumplir la ley. No. Oye, paso uno, por coherencia. Si de veras sale que no, que se vayan. Porque su única representación, su única función es hacer cumplir la ley. Entonces, si sale que no, yo les pediría que hoy mismo cojan los bártulos, la carpetilla y aire. No va a pasar. No, claro, porque esa ley sí. Pero ¿qué pensáis que va a decir la gente? Todo el mundo predica, pero luego da poco trigo. Porque claro, si eso lo trasladamos a la Comunidad de Madrid, donde el señor Ignacio González también decía que había que cumplir la ley, y lo decía con mucho argumento, pero luego se dedicaba a meter está en la cárcel, Jordi. Bueno, ahora. Por no cumplir la ley, por saltarse la ley, está en la cárcel. Quiero decir que el incumplimiento de la ley no es una cosa excepcional, desgraciadamente, en muchos casos. Pero ¿te parece que se debe preguntar? No, si yo lo que digo es que se debe cumplir la ley. Es así, que habrá que verla. Yo no sé cuál si es la pregunta es así, una de las preguntas. Es sonrojante. El cuestionario no está todavía. El cuestionario no está hecho. Pero dicen que es una de las preguntas. Pero es la intencionalidad política. Vamos a valorar que la intencionalidad política de esa encuesta se supone que es justificar que se pueda incumplir la ley, lo cual no deja de ser. Pero es que preguntarlo ya es un problema. Pero ¿cómo se pregunta? Pero ¿cómo se pregunta? Si se debe cumplir la ley, a mí me parece que es un problema. Pero no está planteado así. La fórmula, la pregunta, habrá que ver la pregunta. Puedo hablar lo digo, pero es una tendencia internacional. Y lo vais a ver clarísimo. A ver, a la hora de agrupar, ya nos agrupa muchos electores y muchos ciudadanos en el eje clásico izquierda-derecha por la zona de ruptura, ¿no? Y cuando hablamos de zona de ruptura, siempre tiende al equilibrio en algún punto. Pero en España antes hablábamos por el escándalo de corrupción que vuelve a agitarse el mercado electoral. Hay una categoría en la que se agrupa a veces por diferentes intereses a los ciudadanos que son los olvidados, los que se sienten olvidados. Y en torno a qué te sientes olvidado, tú explicas en qué te sientes olvidado. ¿Qué pretenden? La Cataluña insumisa. ¿Os suena la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon? Claro, justificarse. Y va por ahí la insumisión. Es lo que trata de escrutar esas preguntas. Ese es el concepto. Claro. Y es un concepto que está... Yo voy a decir una cosa, que a veces se nos olvida. Francia, que es un país espectacular, que este domingo va a ser importante también porque tiene ya el balotaje y la segunda vuelta, tiene la parte de norte y la parte de sur. Y nosotros lo tenemos al lado, es nuestro vecino. Hay vasos comunicantes y con Cataluña muchísimos y tratan de ir por ahí. Yo creo que vamos a ver la Cataluña insumisa cuánto se cifra. Pero no será solo esa pregunta, pero el propósito será agrupar a los ciudadanos en ese concepto. ¿Por qué? Porque el independentismo está mucho más ya en desuso. Y quieren reinventarse un poco. Bueno, al margen de estas posibles preguntas, Jordi Pujol Jr. sigue, bueno, está en la cárcel, sabemos que es en el módulo 4 de Soto del Real, dicen que no se relaciona con el resto de los presos y que hace mucho deporte. Jordi. Eso está bien, ¿ves? Que haga mucho deporte. Por si tiene oportunidad de fugarse. Para entrenar las piernas. Bueno, parece ser que las horas las pasa sobre todo en el gimnasio. Este es otro que ha tardado un poquito en ingresar en prisión, ya que hablábamos antes de Ignacio González y de tantos otros. Ha tardado un poquito también. Era curioso el que nadie de la familia, cuando estaban prácticamente todos encausados por alguna razón, entrara. Yo entiendo que quienes decían de Jordi Pujol padre, ahí había un problema más grande, que no es la edad como algunos piensan, es simplemente que, aunque es enternecedor lo de la herencia de papá, y no nos lo creemos nadie, es cierto que los jueces no han podido llegar a dilucidar de dónde provenía el dinero, ergo no podían decir si era ilegal o no taxativamente como para encausarle. Pero los hijos, que tienen cada uno su alma en su armario, hombre, pues algunos de ellos, como hemos visto, van a ingresar y dicen que la que era un fenómeno y un tigre para el tango en estos temas era Marta Ferrusola, que es la que absolutamente gestionaba todo lo de la familia. Bien, no quiero quedarme sin otro nombre, que tiene que ver con la actualidad de este día. Es noticia la cada vez más explosiva situación en Venezuela.
Carlos Rodríguez Brown, anuncia Maduro convocar una nueva asamblea constituyente, algo que muchos califican como otro autogolpe. Le vamos a escuchar. Voy a proceder a firmar en este día histórico, 1 de mayo, la convocatoria al Poder Constituyente Originario, a la Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana y Popular. Cúmplase de inmediato, constituyente, ciudadana, popular, democrática, electa por el pueblo de manera directa. O sea, que quiere cambiar la Constitución. Yo creo que lo que quiere es continuar lo que ha venido haciendo el régimen chavista desde su origen, que es ir desmantelando todas las restricciones que podía tener al ejercicio de su propio poder. Y esta es la desgracia. Yo creo que es una vida hacia adelante. Ayer Yo creo que es una vida hacia adelante. Ayer yo creo que la general. descomposición, es decir, yo creo que Maduro está intentando salvarse a sí mismo también, y creo que ese es el principal problema, que desgraciadamente yo creo que desde el punto de vista internacional los países deberían de hacer algo para buscar una solución al problema de Venezuela, porque si no puede acabar en un baño de sangre por un lado y por el otro. Creo que la tensión ya ha llegado a unos límites. Entonces, claro, creo que un personaje como Maduro ya ahora mismo está salvándose a sí mismo. Es una vida hacia adelante, creo que es un disparate, pero hace falta que alguien arbitre algo entre la oposición y los sectores del régimen, porque si no acabará fatal eso. Y eso sí que... Tiene mala pinta, ¿no? Y eso sí que sería trágico para los venezolanos. Vamos a los detalles de lo que ha planteado para que nos hagamos una idea de qué golpe de Estado segundo, por cierto, que está fraguando. El primero fue anulando con un Tribunal Supremo totalmente títere, que lo tiene manejado de arriba abajo, anulando la asamblea que había votado la gente. En estos momentos él habla de esa asamblea constituyente, dice, lo destacaba antes Iván además, popular y ciudadana, porque no sería elegida de una forma normal, no sería con los partidos, es decir, se está cargando el sistema de partidos. Eso significa cargarse la democracia. Él habla, y lo leo literalmente, sus integrantes serían unos 500, serían elegidos por circunscripciones y otros propuestos por sectores productivos, empresariales y educación. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? Eso es una dictadura, dejémonos de historias. Es una aplicación de excepcionalidad que lo tiene la Constitución de Venezuela, para que todo el mundo lo tenga ubicado. Como bien está explicando Carlos, estamos hablando de 500 electos, pero lo remarca en su discurso, hace una trampa después, habla del voto directo del pueblo. Esta es la trampa. Lo que dice es ciudadana y popular. Hay una parte de voto popular directo. De esos 500, 200 los van a elegir. Hablando claro, sindicatos, movimientos sociales, obreros, campesinos, que por definición los controla él desde el gobierno. 200, los otros 200, Tremendo. los otros 300 si es voto directo. Entonces es posible que pueda salir de esa asamblea constituyente pues una mayoría para él. Bueno, que es lo que pretende. pues tengo que darles el resultado del 905. Debe Rajoy dimitir, como pide Podemos. Ustedes han dicho que sí, en un 30,8, y han votado que no, un 69. Con cuatro. Así que han votado ustedes que no debe dimitir Rajoy. Bueno, pues gracias a todos. Buen día del 2 de mayo para todos ustedes, para todos mis compañeros, y por supuesto también para esas noticias que nos va a dar ya María Pelayo y María Rodríguez Vico.